Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo número 4, verso número 3 en adelante. Quiero, mientras ustedes están buscando este pasaje bíblico, el capítulo 4 del verso 3 del Segunda de Corintios, quiero decirles que ayer tuvimos un día, una mañana, un mediodía muy maravilloso de bendición. Lamento por aquellos que no han podido llegar, que no han podido estar. Tuvimos unas conferencias acerca de temas sumamente importantes, de instrucciones, y hemos entregado herramientas a los padres para que puedan realmente entender y saber cuál es la responsabilidad y cuál es la encomienda que Dios ha delegado a los padres, a las familias, a los matrimonios, a los hijos. Todos de una u otra manera tenemos grados de responsabilidades. Y vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones y de instrucciones, y espero que los padres cada vez se suman más a estas conferencias que estuvimos impartiendo ayer. Yo quiero en esta mañana, como siguiendo la tónica de lo que estuvimos hablando ayer, debido a que muchos no estuvieron, quiero seguir hablando acerca de esto porque es muy importante. Si hay un tema que tendríamos que aplicar en esta mañana para la temática que vamos a desarrollar, es justamente lo que dice: la familia es el diseño de Dios. Yo no sé cuánto creen que la familia es el diseño de Dios. No es un diseño programado, establecido, orquestado por la humanidad ni por ningún ser humano. La familia es el diseño más extraordinario que Dios pudo establecer sobre la raza humana, sobre el ser humano, sobre el hombre y la mujer que Dios había creado, y por consiguiente se fructificarían y se multiplicarían a través de toda la tierra. El verso número 3 del capítulo 4 de 2 Corintios comienza diciendo Pablo, o mejor dicho, continúa diciendo Pablo en esta expresión bíblica, y dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El verso número 4 continúa diciendo: en los cuales el Dios de este siglo. Recuerde, mire, observe cómo esa expresión bíblica se establece y se escribe. Siempre cuando una palabra está en minúscula es que no tiene mayor importancia, o no es que estamos diciendo que se está resaltando que es Dios en la magnitud, que es el Dios a quien adoramos, si no lo pone en minúscula. Y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Mantengamos en el pensamiento estos textos que acabamos de leer. El cual, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca lo que es la manifestación de Cristo. Yo quiero hacer como una pincelada y como una descripción a la cual nosotros nos enfrentamos a diario en este tiempo, en esta generación, y cuáles son las responsabilidades y demandas que Dios establece sobre la familia, comenzando con el padre, continuando con la madre y continuando con los hijos. Por eso que queremos desarrollar, y eso está en la Biblia, está en las Escrituras, está en la palabra del Señor. Quiero que estén bien atentos a lo que vamos a estar, no se deje que nadie le distraiga. Pero quiero en cierta forma hacer una introducción y hacer una referencia, porque cuando nosotros vemos el libro del profeta Oseas, exactamente el capítulo 5 y el verso número 7, el libro de ese profeta que está hablando de la condición reinante en Israel, el verso 7 específicamente describe el profeta por voz de Dios, diciendo que habían prevaricado, es decir, habían desobedecido a Dios y habían engendrado hijos extraños. Algunas veces quizás no podemos notar la intensidad profética por la cual Dios estaba hablando a través del profeta Oseas.
Recuerde que en profecía hay un tiempo inmediato de cumplimiento y hay un tiempo futuro de cumplimiento. Y es necesario entender que aunque el profeta está hablando para Israel, en una forma proyección hacia el futuro, también estaba indicando Dios por la voz del profeta Oseas cuál sería la condición en los días finales y en los tiempos postreros. Entonces es más cierto, y esto es más cierto que nunca, en que la generación justamente que nosotros estamos viviendo en esta actual temporada y tiempo, es justamente esta generación que describe el profeta Oseas: hijos extraños, personas extrañas, una generación extraña. Parece como que no es muy animador lo que estoy diciendo, pero quiero describir para que todos seamos conscientes, y aún los jóvenes que están aquí y los adolescentes que me están escuchando, y posiblemente los que están aquí, los que me están escuchando en otros lugares. La juventud de hoy, iglesia, vive en un mundo muy diferente al de cualquier otras generaciones anteriores o previas. Somos testigos los que ya somos más mayores, son testigos los que son aún mayores, y todos coincidimos en que los jóvenes en nuestros días actuales, me refiero a los jóvenes sin el Señor, sin Cristo, sin esperanza, son muy diferentes esta generación a lo que fueron cualquier generación anterior. Y quiero decirle esto porque bíblicamente hay una base muy bíblica y muy escritural. Por eso que es uno que realmente se les enseña, en esta generación se les enseña a los jóvenes a luchar por sus carreras profesionales, diciendo que sus carreras profesionales viene lo primero, que lo primero de todo en la vida es su carrera profesional. No estamos en contra de eso. Aquí tenemos jóvenes con talentos, con capacidades, con destreza maravillosa que Dios los ha puesto en gracia y están estudiando. Pero si hay algo que tengo que destacar es que estos jóvenes, a la cual podríamos mencionar, están estudiando consecuentemente, preparándose, pero no han dejado de buscar y de servir intensamente al Señor. Pero lo que estoy refiriéndome es a lo general, a lo que nos rodea. Pero hoy en día la tendencia del pensamiento en la sociedad moderna es que lo importante de todo es la carrera profesional. Lo más importante es lo que yo pueda hacer como individuo. Y no hay bajo ningún concepto la importancia de cómo se crían y se desarrollan los hijos en la casa. Por ejemplo, que las madres sean hogareñas, eso se ha convertido y debería ser en gran medida, dicen muchos de estos jóvenes, una cosa del pasado. Es un mundo que enfatiza vivir casi exclusivamente para el presente, porque el mañana algunos de estos jóvenes, millones de estos jóvenes, piensan que nunca va a llegar. Los niños de hoy tenemos que reconocer que emocionalmente están vacíos, poseen un tipo de mentalidad que están cansados de todo lo que les rodea. Recién comenzando sus primeros años de vida, ya están cansados. Están prácticamente, como algunos dicen, aburridos de todo lo que les rodea. Si bien muchos por fuera quizás parecen fuertes y hablan con dureza, la mayoría son moralmente débiles y están espiritualmente vacíos por dentro, sin tener en mínimo la capacidad de lo que es Dios y su presencia. Esta generación se ha convertido en una generación de niños emocionalmente afectados. Emocionalmente afectados porque tenemos millones de hogares que viven de cualquier manera y de cualquier forma los padres y no reflejan la condición de que los hijos puedan imitar. Como resultado, la mayoría de los adolescentes, jóvenes y niños carecen de empatía, o sea, carecen de simpatía. Simpatía es que sean dados, que sean alegres. Lo contrario a simpatía es empatía, es decir, que no hay una relación correcta. No pueden preocuparse por otros porque la tecnología actual y moderna los lleva a vivir un mundo de soledad, un mundo de solitarios, dependiendo solamente de un sistema llamado tecnología
con una capacidad de inteligencia artificial que va controlando progresivamente la mente, los pensamientos y las acciones de los más jóvenes y aún de los más niños y de temprana edad. Por eso que estando en esa condición, los niños, los adolescentes no tienen por qué preocuparse de nada. A duras penas pueden preocuparse por ellos mismos. Millones han llegado a una forma inestable de vivir la edad adulta creyendo que realmente no hay nada que aprender. Y entonces se sienten bien con hacer todo lo que se le da la gana y todo lo que quieren y todo lo que desean. No importa cuáles son los valores o si no tienen valores las cosas que hacen. La perspectiva de la vida, iglesia, quiero decirles en esta mañana, padres, madres, jóvenes que están aquí, la perspectiva de la vida en esta generación ha cambiado por completo. Respecto a las generaciones, como he dicho al principio de este mensaje, las generaciones anteriores o las generaciones antes de esta generación, ya que el mundo en sí está cambiando, pero cambiando de una forma hostil, de una forma, diríamos, moralmente, desde una perspectiva totalmente degradante ante la presencia, ante los ojos de Dios. Ahora son más los pequeños que están, y como predicamos allí, enseñamos, están interconectados realmente en lo que se llama, y lo que yo escribí el primer libro, uno de los libros que escribí en el año 87, 88, donde hablaba de una aldea global que se iba a convertir el mundo, y tal cual lo estamos viendo hoy en día, el mundo se ha convertido en una aldea global, en algo tan pequeño porque todos están intercomunicados y están interactuando con el espacio y con la tecnología. Si nosotros miramos que por qué llamamos y por qué se dice hoy el mundo como una aldea global, el 97% de los niños jóvenes y adolescentes tienen computadoras. 94% de los niños poseen celulares. 76% de los niños adolescentes utilizan mensajería instantánea, aumentando progresiva y diariamente. 15% de los usuarios de mensajería instantánea están conectados 24 horas 7 a la tecnología. 45% de los sitios de web como su principal fuente de noticia es lo que continuamente está saturando la mente de los niños, atrofiándolos con ciertas situaciones de inmoralidad y de pecado, que eso es preocupante para la mayoría de los padres. 32% son autores de blog, 44 a un 48% leen blogs, 49 a un 55% descargan música usando el intercambio de archivos y red entre particulares, donde comienzan a ver mensajes totalmente nocivos para la moral y para los valores de ese niño, de ese joven o de ese adolescente. 75% de los estudiantes universitarios tienen cuenta en Facebook y creen que son famosos porque tienen una cuenta en Facebook sin ver a qué peligro se exponen a diario. 60% posee algún tipo de dispositivo portátil de música, ya sea en un vídeo, un iPad, un iPhone o un laptop. El 90% triste y lamentablemente de los niños, esto es muy fuerte lo que digo, de los jóvenes y adolescentes, el 90% que no tienen en cuenta y vienen de hogares disfuncionales con problemas y con crisis de una forma continua. Un 90% estadísticamente tienen relaciones sexuales antes del matrimonio en temprana edad. Si esto no es una generación extraña, dígame qué es lo que es. Hubo un tiempo en que nuestra infancia, los que son de mi generación y los que son de unas generaciones más de mi generación, se darán cuenta que antes la infancia, la niñez estaba simplemente comprometida a un vecindario, a una escuela, a un pequeño pueblo y simplemente unos amigos y un intercambio de familia y de vecinos unos con otros. Pero hoy, frente a todo lo que estoy diciendo, iglesia, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hemos perdido, el mundo ha perdido lo que es la esencia de que la familia es el mayor diseño de Dios para la raza humana. Vivimos en medio de una generación sin valores. Los valores se están perdiendo, se están desintegrando. Muchos niños hoy en día están casi completamente desprovistos de verdaderos valores. Y muchos ni siquiera son conscientes que deberían en realidad tener valores para crecer y ser adultos que puedan tener un hogar y establecer una familia de victoria y de bendición.
debido a que dicha conducta hoy en día no es disciplinada, más adelante estos mismos niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes, estos mismos jóvenes pueden recurrir a la pornografía como medio para pagar su educación universitaria, como está actuando y como lo están haciendo muchos jóvenes allá afuera. Verdaderamente todos estos actos nos debe de preocupar a nosotros como iglesia, pero también nos debe de crear una responsabilidad a los padres para saber cómo educar a nuestros hijos, y que el mayor ministerio que tú puedes desarrollar en la vida no es lo que tú hagas por fuera, sino lo que tú comienzas haciendo en tu propia casa, hogar, familia y matrimonio. Por eso que todos estos actos a menudo son aceptados en forma normal, como algo que todos lo hacen. Incluso son considerados como una sana exploración de sí mismo. Ahora considere esto que estoy diciendo, porque estamos de una proyección y estamos hablando de lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, en el libro de Proverbios tenemos 915 textos bíblicos, contando todos los capítulos de Proverbios. Tenemos 915 textos bíblicos o versículos, de los cuales 209 textos bíblicos se relacionan con la educación y crianza de los hijos. Es decir, estamos hablando que de 915 textos bíblicos que nosotros podemos leer en Proverbios, estamos hablando que un gran por ciento, 209 textos bíblicos, está enseñando a los padres cómo relacionar y cómo educar y cómo criar a sus hijos. O sea, Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios de algo que hace las cosas como se ocurre. Dios es un Dios de diseño. Si Dios diseñó la familia, decimos que la familia es parte de la esencia misma de lo que Dios ha creado como uno de los diseños más extraordinarios e importantes. Entonces es necesario que Dios en este libro maravilloso, llamamos la Biblia, deje realmente textos que avalen y textos que confirmen y textos que afirmen realmente cómo nosotros como padres educar, enseñar e instruir a nuestros hijos. Lo hay. Lo que sucede que es el libro menos leído en la tierra. Ahora, ¿cómo pueden los padres enseñarle a sus hijos a que tengan moralidad, actúen en justicia, sean misericordiosos, cuando las noticias diarias a las que ellos son expuestos como cualquier adulto continuamente revelan los pecados y los crímenes de adultos en detalles explícitos? Pues realmente lo que van a imitar es lo que ven. Yo siempre digo que el niño es lo que ve. Para los jóvenes, las acciones hablan más alto que sus propias palabras en esta generación. La sociedad está criando, mejor dicho, una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Pastor, ¿cómo es que usted puede hablar tan fuerte en esta mañana acerca de esto? Pues lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 30, el verso número 11. Y el libro de Proverbios capítulo 30 verso número 11 dice: algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidas. En otra parte dice y no bendicen, pero en la parte bíblica en esta versión dice y no son agradecidas con su madre. En otra parte dice y no bendicen a su madre. No, pastor, esto es imposible que esto ocurra. Sí está ocurriendo. Niños, jóvenes y adultos que están cansados de sus padres. Esto es una situación que nosotros la estamos hablando para realzar lo que la Biblia enseña, que la única manera, el mejor entrenamiento, instrucción de Dios para nuestro, aleluya, hogar y familia es las Sagradas Escrituras. No hay otra manera. Esta secuencia de proverbios contiene una descripción de 4 aspectos que denota la arrogancia en este tiempo. Note que una vida de orgullo y abuso a los demás muchas veces comienza con la falta de aprecio a sus propios padres.
Si no reconocen la autoridad de papá y mamá en la casa, ¿cómo van a reconocer las autoridades en otros lugares? ¿Cómo van a reconocer la autoridad de un pastor o de una pastora, de unos líderes en la iglesia? Si no reconocen la autoridad de sus propios padres, estamos nosotros luchando en contra de un viento contrario, pero con la esperanza de que Dios nos dará y nos da la habilidad para, con destreza divina, poder enseñar a nuestros jóvenes para que no imiten las mismas costumbres, actos y principios equivocados, erróneos que cometen los demás que rodean a nuestros jóvenes en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en los estudios, en la clase, en el compartir diario. O sea, desobedecer el mandato de honrar a los padres tiene consecuencias profundamente negativas. Esto describe esta generación de la cual estamos hablando, de cada sociedad, de cada lugar. Por ejemplo, en cada historia, si nosotros hacemos un repaso rápido, como una ráfaga inmediatamente, y miramos y nos detenemos a ver la civilización de la historia, las civilizaciones de la historia que se ha levantado, el imperio de Asiria, de Egipto, de Babilonia, de Grecia y de Roma, vamos a entender claramente que eventualmente cada uno de estos imperios colapsaron en un momento dado. Y cada uno de estos grandes imperios que colapsaron y fueron destruidos, produjeron jóvenes en el tiempo final antes del colapso, produjeron jóvenes que eran orgullosos, imposibles de enseñar, perezosos, impulsados por el placer en general, en perversión y degradación consumados. Algunas veces no hace falta que nosotros entendamos o que nos detengamos a describir con precisión, pero la condición actual de lo que estamos viendo. Este mundo está a punto de ser colapsado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el tiempo sería peligroso y que la maldad se multiplicaría. A consecuencia de la maldad haberse multiplicado en la tierra, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo uno de los escenarios más proféticos en relación a la condición que vive la humanidad. Simplemente con explorar el mundo alrededor nuestro podremos notar que todo esto nos revela que esta generación de ahora existió en el final de Asiria, de Egipto, de Babilonia, de Roma o de Grecia. Mire cómo Salomón explica esto para que entendamos la prescripción bíblica y escritural. Mire cómo Salomón describe esto con prontitud divina y dice en el Eclesiastés capítulo 1, el verso 9, diciendo: nada hay nuevo debajo del sol. O sea, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes y se vuelve a repetir. No hay nada realmente nuevo, dice la Biblia, Dios mismo, bajo el sol. A veces la gente dice esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es en nada nuevo. No es completamente nuevo, no es nada nuevo. Es algo que se vuelve a repetir, pero siempre ha sucedido en la historia de la humanidad con intensidad. Cada vez que nos acercamos al final de los tiempos, eso se va intensificando de una forma alarmante. Quizás ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que estamos haciendo en este instante, en este momento. La Biblia describe la generación final de una sociedad al borde de lo más peligroso, de la mayor inmoralidad y del mayor, diríamos, situación de actos desagradables ante los ojos de Dios. Continuemos un momento más con la descripción de Eclesiastés, y nosotros miremos también la condición de Proverbios capítulo 30. La sociedad moderna, iglesia, está produciendo lo que se describe en Proverbios capítulo 12, el verso número 2. Dice, y mira lo que dice este versículo, dice que muchos se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado, contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otro con desdén. A millones de personas de todas las edades, especialmente de jóvenes, adolescentes y niños, hoy en día no se les puede decir absolutamente nada, incluyendo que están equivocados. No, eso es imposible que un joven se equivoque. No te van a admitir decir estás equivocado. Esto es porque ellos ya lo saben todo y no tienen de qué aprender. Esto es sumamente peligroso.
y no tendrían ninguna necesidad de que alguien les ofrezca instrucción. Además, la generación en la cual nos estamos enfrentando hoy no conoce el significado de la palabra no, y esperan que los padres siempre razonen con ellos y que los padres les soliciten permiso para hablar con ellos, o reciban los padres la opinión de ellos para hacer lo que los hijos dicen y no lo que los padres crean conveniente que deben de hacer. Iglesia, virtualmente cada asunto se vuelve en tema de negociación, los hijos con los padres, en lugar de una simple instrucción, acompañado en algunas ocasiones de una fuerte amonestación. Cuando sea necesario, se convierte el diálogo entre papá, mamá y los hijos en una negociación. Casi una generación entera de padres se ha vuelto muchas veces desequilibrada en la forma que están criando a sus propios hijos y también a sus propios nietos. En la mayoría de los casos, los padres simplemente no saben cómo criar apropiadamente a los hijos, y más cuando los padres son jóvenes. Como resultado de todo esto que estamos hablando, rara vez obligarán a sus hijos a hacer algo asignándole pocos quehaceres o responsabilidades, debido a que la mayoría de los jóvenes ya no serán dirigentes en llevar a cabo, o peor aún, abiertamente desafiarán a sus padres con la confianza de que ellos no harán nada al respecto de los quehaceres que los padres dicen que deben de hacer en la casa. Iglesia, la sociedad que vivimos, y esto está bíblicamente demostrado conforme el verso que hemos mencionado, Proverbios 12:2, la sociedad ha forzado a los padres a estar más preocupados con ser, escuche bien lo que voy a decir, y no digo que no deben de hacerse, pero la sociedad ha forzado a los padres a estar más preocupados con ser los amigos de sus hijos, pero nunca ser sus maestros y sus padres. ¿Me están entendiendo? Somos amigos de nuestros hijos, claro que sí, pero nuestros hijos también tienen que saber que somos sus maestros y que somos sus padres. Que no solamente eso queda en ser amigos, porque el amigo es amigo, pero el padre es padre o madre. Amará a sus hijos en todo momento. Un padre, una madre no escatimará esfuerzo para que sus hijos realmente sean dirigidos en la mejor manera y la mejor medida. Aparte de ser padres, son maestros, los mayores instructores, los que pueden aconsejar, y más cuando estos son personas que están alineadas correctamente a Dios, su gloria y su presencia, van correctamente a definir los parámetros en los que sus hijos tienen que caminar, con inteligencia y con la sabiduría del Dios de lo alto. Por eso que hoy en día la misma imagen, la misma experiencia que se vive en las casas, en los hogares, es lo que muchas veces nosotros como pastores confrontamos en la iglesia. En la iglesia somos una familia espiritual y cada uno nos representamos como una familia en Cristo, y somos hermanos los unos a los otros. Pero en esa familia hay un cuidador, hay un padre, hay un pastor, hay una pastora, hay líderes que están dispuestos a enseñar, a instruir, a corregir, a poder levantar y a poder desarrollar la capacidad de cada uno en función de su llamado, de talento y disposición. Pero esto es como en la casa. Hay niños que se quejan de todo y nunca van a ser agradecidos con papá y con mamá y darle gracias a Dios por todo lo que Dios está dando, impartiendo. Siempre habrá querellas, quejas, muchas veces protestas en la mente de los jóvenes, de los niños adolescentes, pensando que la casa del vecino es mejor que la casa en donde está viviendo, y anhelando lo que tiene otro, sin saber que cuando tú te trasladas y vivirás por 24 o 48 horas en la casa del vecino, no es tan ideal como la casa de tu propio papá y mamá. Esa misma condición sucede en la iglesia. Algunas veces la gente en la iglesia no crece, no se desarrolla, no porque los demás tengan la culpa, sino porque él o ella no están haciendo correctamente lo que Dios le ha mandado a hacer para crecer y desarrollarse.
Dígame usted si en una casa un papá o mamá está instruyendo a sus hijos y los hijos hacen lo que les viene en gana y no tienen en cuenta el consejo y la instrucción de papá y mamá, ¿cómo esos niños pueden ser efectivos para enfrentar un mundo allá afuera? Si no son capaces de ser realmente impulsados a obedecer la instrucción de papá y de mamá. Lo mismo sucede en la iglesia. Hay personas que crecen, se desarrollan y en su medida de crecimiento y desarrollo van ocupando funciones específicas en el cuerpo de Cristo. Se van desarrollando, van creciendo, algunos con capacidad de intercesión, otros con capacidades de adoradores, otros con capacidad de servicio, otros con capacidad de evangelista, otros con capacidad. Pero si la persona no se desarrolla y no crece y no busca la presencia de Dios propiamente, él como individuo ante un alineamiento divino de Dios, no puede desarrollarse una persona. Por lo tanto, nunca le eche la culpa que usted está estancado o que no crece o no se desarrolla porque los demás tienen la culpa. No, la culpa la tienes tú mismo porque no has entendido el principio de lo que es crecimiento, desarrollo y desenvolvimiento en el cuerpo de Cristo. Es muy fácil echar la culpa a todo el mundo que nos rodea. La excusa ha existido de que el hombre cayó en pecado. La mujer que me diste, la mujer dijo: la serpiente me engañó. Y cuando la serpiente fue a darse vuelta, no tenía a quien más echarle la culpa. Por lo tanto, el hecho de la excusa y de las causas justificadas, intentando de tener causa justificada, es una consecuencia del pecado original del primer hombre cuando cayó en transgresión, desobediencia ante los ojos de Dios. Es lamentable que siempre estén echando la culpa a la gente, a todos los demás, y no reconozcan que la falta de desarrollo en su vida es por una negligencia de su compromiso con Dios. Si la persona deja de orar, de buscar al Señor, de interceder, somos una iglesia de intercesión. Somos una iglesia que amamos la búsqueda con Dios. Somos una iglesia que amamos la intercesión los lunes, que amamos la intercesión de madrugada, que amamos el ayunar y orar y buscar el rostro del Señor. Estamos haciendo y estamos estableciendo una plataforma de crecimiento para la iglesia. Porque yo he entendido, creo y seguiré entendiendo que la mejor manera de crecer y desarrollarnos es dependiendo de Dios y no dependiendo de lo que nos rodea a nuestro alrededor. Yo alabo y glorifico al Señor por la afinidad de cada uno de ustedes. Alabo al Señor por la afinidad de cada uno que sirven al Señor. Alabo al Señor porque esto es un equipo, una familia, que estamos capaces de desarrollar lo que Dios quiere y trabajar de esa manera. Pero yo no puedo hacer nada en función de la vida espiritual que cada uno desarrolla. ¿Se da cuenta? Yo no puedo obligarle, le puedo instruir, le puedo enseñar, le puedo dirigir, le puedo guiar. Mira, estas son las circunstancias, no porque yo lo viví, no porque yo lo leí en un libro de historia pasada, no, es porque lo que viví en mi vida desde los 9 años hasta el tiempo presente ha funcionado. Entonces lo que aprendí en mi vida cristiana, desarrollándome en Dios como ministerio, como siervo, como ministro, con el llamado santo que Él nos ha dado, estoy tratando de que lo que he vivido en mi vida y lo que sigo viviendo en mi vida sea aplicable en la vida de ustedes, porque si esto funciona. Yo nunca necesité un pastor que me diga: tienes que orar, tienes que buscar, tienes que ayunar, tienes que interceder, tienes que venir a los cultos. No, no, del momento que yo conocí al Señor, sé quién me llamó y sé a quién yo servía. Yo no necesité nadie que me esté impulsando, que por qué no vienes, que por qué no haces, que por qué dejas de hacerlo. No, no, no. Cuando uno tiene la pasión por el amor del Señor y sabe que es hijo de una casa espiritual, uno funciona. Espero que esté entendiendo el mensaje que estoy hablando. La mayoría de los padres prefieren o preferían ser populares con sus hijos. Por eso que hoy en día la mayoría de los pastores quieren ser populares en sus iglesias. Yo no quiero ser popular, yo quiero ser un siervo de Dios, que Dios, cuando esté en su presencia, me diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es mi recompensa. Ese es mi llamado. De nada me sirve pasar la mano a lo que está desordenado, porque Dios me dijo: tienes que ordenar. Y cuando se ordena, todo se empareja y todo vuelve a su lugar. Hay personas que algunas veces
se siente disgustado o dice esto o aquello. Mire, cuando una persona comienza a echar la culpa a medio mundo, es porque su vida espiritual está en decadencia total. La mayoría de los padres preferían ser populares con sus hijos que disgustarlo al requerir con firmeza cualquier cosa de parte de ellos. Y al enseñarles a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, incluyendo la aplicación regular de lo que es la disciplina cuando no se cumplen los estándares de las responsabilidades que los padres exigen. ¿Sabe una cosa? Le digo en esta mañana que muchos ministerios, iglesias, centros educacionales cristianos han fallado y están fallando de una forma terriblemente alarmante. Muchos han fallado en dar a los padres las herramientas que ellos necesitan para criar apropiadamente a sus hijos, para que se vuelvan adultos responsables, productivos y de bendición para otros y para su propia vida y su propia casa y su propia familia. Ayer lo que estuvimos haciendo aquí es dando herramientas a los padres de cómo hacer las cosas correctamente para poder lidiar en una generación muy diferente a las anteriores. Esto incluye todas las numerosas ramificaciones del cristianismo hoy en día del mundo, las cuales se enseñan. Muchos están enseñando lo siguiente, escúcheme lo que digo. Muchas ramificaciones llamadas cristianas, iglesias y diferentes denominaciones están enseñando que las leyes espirituales de Dios, los mandamientos de Dios fueron guardados en nuestro lugar por Cristo y que fueron abolidas, y ya no hay necesidad de guardar ninguna de estas cosas que está escrita en la Biblia, porque ya Cristo las guardó y la cumplió por nosotros. Error número 1. Por lo tanto, por esa razón, en ese pensamiento equivocado y erróneo, por esa razón la moral se ha convertido en un asunto de criterio personal. El pecado de un hombre es el estilo de vida de otro hombre. Hoy la gente, la sociedad moderna, es llamado a imitar las cosas incorrectas, perversas, degradantes. Las cosas que son realmente inmorales son más dadas a imitar por otros hombres que lo correcto, lo moral y los valores. Esto en gran medida le añade una gran confusión a los niños, a los adolescentes y los jóvenes. Por eso que no es de extrañar que hoy en día la mayoría de los adolescentes, incluso los niños más jóvenes, generen o generalmente se burlen de todas las formas de autoridad. A menudo hacer quizás ningún intento de ocultar el giro irrespetuoso de la actitud de sus ojos o el rostro que ponen, porque ellos piensan que ya saben que lo que saben que es correcto e incorrecto, y que ningún adulto le tiene que decir lo que es correcto e incorrecto. Ellos ya lo saben todo. Y hay de aquellos que traten o intenten enseñarle algo a ellos. Tantos son imaginables como el no reconocer que otro sí le puede enseñar. Necesitamos la fuerza, siempre lo predico aquí. Necesitamos la fuerza, la destreza, la habilidad de un joven. Pero necesitamos la sabiduría de un anciano. Porque la destreza, la habilidad, la fuerza de un joven sin sabiduría es un potro salvaje. Es un caballo sin domar. Por eso que a los jóvenes y adolescentes no se les puede enseñar lo que es correcto e incorrecto, porque muchos de sus padres ya no parecen saber la diferencia, ni siquiera en los aspectos básicos de la vida. Tanto ahora parece aceptar que todos los colores son colores grises. ¿Y sabe lo que es el color gris? ¿Cómo se produce el color gris? El color gris se produce con una combinación de blanco con negro. Es una mezcla. Ni es totalmente luz, ni es totalmente tinieblas o oscuridad. Es una mezcla, es una combinación de tonos. Por eso es que en las casas que no existan reglas definidas de moralidad, ética, integridad, transparencia, verdad, se comienza a desaparecer la luz de Cristo y comienza a enturbiarse en lo que están proyectando sus padres y están reflejando sus hijos. Ahora, ¿qué posibilidades?
Iglesia, tienen ellos cuando y cuáles tienen realmente la capacidad de ser instruidos si no hay una diferencia y no hay una claridad, está todo mezclado? De instruir a un hijo en el camino de Dios para que así pueda convertirse en un adulto, aleluya, de victoria y también amando profundamente a Dios. No perdamos esta esencia. No perdamos esta prioridad. Lo que nosotros debemos de proyectar en la vida de nuestros niños es pasión por amar a Dios y su gloria. Convertirse en lo que ellos quieren, pero bajo una dependencia de Dios, obediente, feliz, emocionalmente, físico, espiritualmente maduro y desarrollado. Ahora surge aquí una gran pregunta: ¿cuál es entonces la doctrina bíblica que Dios nos establece para entender que la familia es el diseño de Dios y cómo tenemos nosotros que en realidad enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo lo podemos hacer? Muchas personas ven que la crianza de los hijos es como un asunto de opinión personal. A nadie se mete como yo voy a criar a mis hijos. Bueno, problema suyo si luego los hijos no hacen lo que usted dice. Algo está fallando, ¿sí o no? Entonces muchas personas ven la crianza de los hijos como un asunto de opinión personal, sin ninguna idea de que hay una forma correcta. Hay una forma correcta, pero también hay una forma, o hay muchas formas incorrectas de criar a los hijos. Por ejemplo, tenemos por un lado aquellos que disciplinan demasiado, incluso, y esto quiero decir, estoy hablando de los dos extremos para ubicarnos en el centro correcto. Algunos disciplinan demasiado, incluso hasta el punto del abuso infantil. Cada año en los Estados Unidos varios miles de niños indefensos son literalmente golpeados o sacudidos muchas veces. Y se dice que cada año en esta nación 4 millones de niños son afectados por el abuso de sus propios progenitores. Abuso me refiero verbal o físico. Tenemos por otro lado los que disciplinan muy poco o nada en lo absoluto. Estos son padres que escuchan el consejo de los demás o otras autoridades que advierten en contra de los peligros, y que el niño o la niña, el hijo o la hija no puede ser corregido nunca, refiriéndose claramente a que no pueden ni siquiera corregirlo en la casa porque es algo que ya no se utiliza. Realmente esta situación es bien preocupante. Es bien preocupante. Pero lo que nosotros te decimos en esta hora y lo que queremos decir en este momento es que vivimos en una generación de mucha violencia. ¿A qué se debe tanta violencia generalizada entre los jóvenes? Robo, agresión, violencia, homicidio. En una época en que los padres están dando menos correcciones y están, como diciendo, perdona que use esta palabra, menos nalgadas a los niños. Cuando menos están corrigiendo es cuando está levantando una generación más descontrolada. Y muchos, la mayoría, realmente no entienden nada acerca de disciplina. O sea, nadie está ayudando a los padres que desean guía, ayuda para unir los puntos entre los problemas de hoy y las reglas y alineamiento que deben de aplicarse constantemente en la crianza de sus hijos. Iglesia, vuestros hijos y vuestras hijas, y aún también la parte espiritual, necesitan realmente ayuda. Porque lo que quiero destacar en esta mañana, en este mensaje, es que cada hogar necesita ayuda, no reconociendo muchos de los problemas de los padres como problema de muchos líderes, pastores y ministros del evangelio. No reconocen que el primer problema a la que se enfrentan niños, jóvenes y adolescentes es a un problema espiritual y no solamente físico, un problema espiritual. Una forma de enfrentamiento de huestes infernales que deterioran y que pervierten la sociedad de nuestros días.
Por eso que en esta hora necesitamos acudir a la única fuente de verdadero entendimiento espiritual. ¿Cuál es la única fuente de verdadero entendimiento espiritual? La palabra de Dios. 209 textos bíblicos para saber cómo educar a tus hijos. Lo puedes encontrar en Proverbios, sin mencionarte Eclesiastés, sin mencionarte los Salmos, sin mencionarte, aleluya, las enseñanzas del Nuevo Testamento. Hay cientos y cientos de textos bíblicos de cómo uno poder instruir y educar, y cómo tener un hogar de victoria y de bendición en la presencia de Dios. Necesitamos entonces que la palabra de Dios ocupe el primer lugar en nuestra relación y en nuestra forma continua de nosotros tener una familia correcta. La mayoría no sabe que la crianza de los hijos es una doctrina bíblica, con fundamentos bíblicos, que la Biblia tiene mucho que decir al respecto de lo que tú tienes que producir en la vida de tus hijos. Pero muchos padres, iglesias, no reconocen que esta es una enseñanza de parte de Dios. Por ejemplo, hay muchas enseñanzas de parte de Dios en la Biblia: el bautismo, la conversión, la salvación, el diezmo, la ofrenda, la fe, la gracia, la ley, el pecado, la herencia de la vida eterna y tantas otras cosas, la esperanza del Cristo que viene por su iglesia. Todas estas enseñanzas son interesantes y son importantes, hay que desarrollar la iglesia. Pero también, aleluya, la Biblia habla de cómo educar a nuestros hijos. Dos enfoques para la crianza de los hijos. Hay dos enfoques importantes. Necesitamos instruirlo. Diga: yo necesito sabiduría de Dios. Por eso que dentro de la iglesia que Cristo edifica, compuesta por iglesias locales en diferentes lugares del mundo, el Dios eterno estableció o ha establecido su ministerio para enseñar su camino de vida en todos los aspectos, Iglesia, el camino de la humanidad ha rechazado desde la transgresión del primer hombre y la primera mujer, que fue desobediencia en el jardín del Edén, ha establecido rebelarse en contra del gobierno de Dios sobre sus propias vidas. Pero Dios está llamando. Dios está llamando a muy pocos a salir de las costumbres, los valores, las tradiciones, las falsas enseñanzas, los pensamientos erróneos, supuestos expertos de este mundo, o basado en ciertos expertos de este mundo. Y muchos están viviendo contrario al propósito de Dios y su palabra divina. Las leyes espirituales ya no son importantes en ningún lugar. Y estos pocos, los que sí creemos en los valores espirituales, estamos cosechando y vamos a seguir cosechando beneficios espirituales. Juan capítulo 6 verso 44 dice: pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Iglesia, es Dios y no la gente. Es Dios y no la gente quien desempeña un papel activo importante en nuestra salvación y en nuestra eternidad. Es Dios, no los hombres. Por eso no se vuelva nunca seguidor de un hombre, porque algunos han endiosificado a los hombres, y cuando ese hombre cae, se viene abajo todo. Honre, respete, ore, clame por cada uno de aquellos que somos pastores. Pero entiendan que esos pastores están sometidos a una autoridad suprema que se llama Jesucristo, y a una voluntad que se llama Dios, y a una dirección que se llama Espíritu Santo. O sea, cuando alguien decide creer en Jesucristo como Salvador, lo hace únicamente en respuesta al trabajo que opera el Espíritu Santo. Así que nadie puede creer en Jesús sin la ayuda de Dios y la intervención, aleluya, y el convencimiento del Espíritu Santo. Cuando creo que la gente se convierte por mi habilidad y mi fuerza, estoy equivocado. Entonces voy a traer gente a seguir a otro hombre, pero nosotros no queremos que la gente siga a otro hombre.
sino que la gente aprenda a mantenerse firme en los caminos del Señor y manteniendo su mirada convergida en el autor y consumador de la vida, que se llama Jesucristo, porque Él nunca falla, nunca fallará y jamás, jamás dejará de hacer las cosas. Por eso es que estamos hablando esto. Esto te puede incluir a ti, pero solo si puedes reconocer que todas las formas de crianza de los hijos se reducen a dos categorías. Se reducen a dos categorías. Escuche bien: el camino de Dios revelado en su santa palabra es lo primero, o el camino del mundo influenciado por el Dios de este siglo, conforme el texto que comenzamos a leer en la apertura de este mensaje. Y mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, entonces, en lo que acabamos de leer y lo que acabamos de mencionar. Pero Efesios capítulo 2 verso 2 dice: no vivan en pecado igual que el resto de la gente. Así nos dice: no vivan en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo o de la ira de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estamos muertos, Dios nos amó tanto que a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que tú y yo hemos sido salvos. No podemos perder la realidad de la salvación y de la vida eterna. No podemos perder el enfoque de esta temática, de lo que Dios nos está revelando y hablando. Porque cuando nosotros oramos, mire, Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios comienza orando, dando gracias a Dios. Y después, inmediatamente que él hace esta oración, le recuerda a los creyentes la condición de la cual Jesús nos salvó. ¿En qué condición Jesús nos salvó? No porque lo merecíamos, sino porque Él nos amó y nos hizo aptos para ser llamados sus hijos. Tenemos un compromiso, lo que nosotros experimentamos, transferirlo a otra generación. De igual manera, nosotros no debemos de olvidar cómo ir o cómo vivir nuestra vida, o cómo vivíamos, mejor dicho, nuestra vida en la esclavitud del pecado, porque esos recuerdos son la mejor manera quizás de recordar lo grande que es el Señor y lo grande que significa la salvación de Dios a nuestra vida. Para darle gracias a Cristo sin lugar a duda, para servirle con más pasión, para no buscar excusa y aquí y allá, que no le sirvo por esto, que no amo por esto, que no desarrollo por esto. No, como he dicho anteriormente, tenemos que amar a Dios todos los días de nuestros días, porque si Él es fiel, nosotros tenemos que ser fieles. Agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho. Pablo describe de una forma tan tenaz y tan extraordinariamente reveladora, y Pablo describe al diablo, a Satanás, como el líder de los poderes invisibles de este mundo. En el tiempo de Pablo, muchos pensaban que Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad habitaban en el aire, en el espacio, entre la tierra y el cielo. Y también lo describe Efesios capítulo 6. Pero Satanás era el gobernante, y lo es hasta el momento, quizás en el reino espiritual de la maldad, de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado descontrolado, de la perversión descontrolada, compuesto por demonios y todos aquellos que se oponen a Cristo y su palabra revelada. Pero cuando Cristo resucitó entre los muertos, triunfó poderosamente sobre el diablo y su poder y sus tinieblas. Por lo tanto, Jesucristo, lo quiera o no reconocer el mundo literal, visible, humano, o el mundo espiritual invisible, Jesucristo es gobernante permanente del cielo, de la tierra y de todo lo que Dios ha creado.
El diablo solo es el gobernante temporal de la parte del mundo que escoge seguirle a él, pero no de aquellos que hemos escogido servirle al Señor, por lo cual Satanás no tiene derecho alguno de molestarnos y poner sus manos sobre nosotros. El hecho de que nosotros todos hemos pecado demuestra que sin Cristo tenemos una naturaleza pecaminosa, pero con Cristo tenemos una nueva naturaleza que tenemos que infundir a otras generaciones, niños, jóvenes, adolescentes. Tenemos que reconocer, y el que lo niega pues realmente está como rechazando la palabra, pero todos estábamos perdidos en el pecado y no podíamos salvarnos a menos que Jesús hubiera hecho lo que sí Él hizo perfecto. Solo, iglesia, cuando nos unimos a la vida perfecta de Cristo es que podemos llegar a ser buenos ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan del joven? Señor bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús dijo: no hay ninguno bueno sino solo Dios. Pero con Cristo Jesús, Señor nuestro, fuente de salvación y de vida eterna, la Biblia dice que podemos ser solamente buenos cuando en realidad estamos correctamente alineados con Dios y su gloria. La frase de lo que dice la Biblia, que éramos objeto del enojo, de la ira de Dios, se refiere al castigo de Dios que recibirían los que rechazaran a Cristo o no permitieran que Cristo sea el Señor y Salvador. Pero gloria a Dios, hay una gran verdad en esta mañana, innegable. Estamos muertos en nuestros pecados. Pero dice, mira lo que dice, pero Dios. Mira esa palabra, pero Dios. Diga conmigo, pero Dios. Nos hemos rebelado contra Él, pero Dios. Éramos esclavos del diablo y de nuestra naturaleza, pero Dios. Pero Dios podría ser las dos mejores palabras de toda la Escritura en explicar el concepto de la redención y la salvación. Pero Dios. Íbamos camino a la eternidad y a la condenación, pero Dios. Estamos esclavos atados por gruesas cadenas, pero Dios. Íbamos camino hacia la desesperación, pero Dios. Ese pero Dios significa, pero Dios hizo esto. Dios pudo habernos dejado espiritualmente muertos, pero Dios prefirió darnos vida con Cristo. Podía Dios habernos dejado en una rebelión contra Él y cautivo de nuestros pecados, pero Dios. Y sabe una cosa, iglesia, como predicaba el domingo pasado, no nos salvó a causa de lo que vio en nosotros, sino a pesar de eso, ni porque lo merecíamos. Debemos darle gracias por lo que ha hecho por nosotros. Y en consecuencia decimos en esta mañana, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para que tengamos un diseño de familia correcta, para que tengamos hijos y jóvenes y adolescentes que amen profundamente a Dios, para que seamos, aleluya, la progresión del amor de Dios y el Padre en nuestra vida. Que la gente que venga a esta casa sea impregnada no por la forma humana, sino por la forma espiritual que Dios nos embellece. Que tenemos que entender, aleluya, que como consecuentemente asidos de su gracia y de su amor, tenemos que ser gente con humildad, con paciencia, tolerantes con aquellos que pensamos que no merecen nuestro amor y compasión, porque Dios los ama más de que lo que le amas tú o le amo yo. Por eso que el espíritu caído es la fuente invisible de la perversión de esta naturaleza humana y de este mundo actual. Pero gloria a Dios. Romanos capítulo 8 verso 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios, jamás lo hará,
Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Voy terminando en esta palabra y quiero cerrar con esto. La crianza de los hijos, tal como es practicada hoy en día, se apoya sobre un fundamento completamente erróneo. Lo que comenzó mal en Edén sin Cristo ha empeorado mucho más mal. Y si estuvo mal en Edén, está terriblemente empeorado en el tiempo presente. Si tú quieres criar a tus hijos, si queremos ser de bendición como iglesia local, si queremos impactar a otras gente, si queremos ser de bendición para otras personas, para llevar vidas abundantes de bendición en el Señor, amemos las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Renunciemos a todas las cosas naturales, pecaminosas, y emprendamos la carrera, aleluya, como quien corre no a cualquier lugar, sino que corre a la eternidad. Dice Pablo: yo peleo no como quien golpea al aire. No es una batalla sin sentido. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna. Por eso que, aleluya, mientras más estemos conectados con Dios, alineados y entendiendo que la familia es el diseño de Dios más maravillosa, Dios nos va a revelar los riesgos ocultos, donde hay peligro, lo que amenaza a los hijos, a los niños, para que sean liberados de eso. La Biblia está llena de enseñanzas correctas, principios espirituales, iglesia, que producen resultados maravillosos a aquellos que lo practican fielmente. Ponte de pie en este momento. Yo quiero que cada uno de ustedes puedan desear profundamente aprender la manera de Dios, de cómo realmente tener familias de bendición, y luego aplicarla diligentemente, sin comprometer, aleluya, nunca nuestras comisiones. Yo les voy a estar enseñando cómo criar a una familia y cómo desarrollar principios que Dios nos está dando a través de su palabra. Dios no está en contra de lo que usted haga el esfuerzo. Lo que quiere es que usted se centralice y se alinee correctamente con Dios. Hay 4 características que tenemos que emplear con nuestros hijos. Las 4 características son: enseña, enseña, enseña y enseña todo lo que tus hijos necesitan aprender. ¿Te das cuenta? 4 características: enseña, enseña, enseña y no dejes de enseñar, porque tú tienes una gran responsabilidad. ¿Por qué usted cree que estoy enseñando la palabra de Dios en esta mañana y todos los días y todos los años? Porque es lo único que puede llevar tu vida a un destino de victoria. Si hubiera otras alternativas, si hubiera otros atajos y otras formas más rápido, hablaría de eso, pero esto es lo único que queremos: aprender lo que Dios nos dice aquí. ¿Por qué los hijos vivir desconociendo los principios que la Biblia habla? ¿Por qué los matrimonios estar debatiéndose en conflictos, peleas, discusiones, cuando Dios en su inmensa gracia compara la relación del hombre y la mujer, lo compara con Cristo y su iglesia? ¿Te das cuenta el nivel de profundidad de santidad que debe de haber en el matrimonio? A tal punto y a tal grado y a tan intensa revelación que Dios la compara con Cristo y su iglesia amada. Marido,
amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero también dice claramente todas las instrucciones. Le dice a los hijos: hijos, honren a sus padres, honren, obedézcanlo, hagan lo que ellos dicen, el consejo que ellos les dan. Y eso es una aplicación para la casa, pero también es una aplicación para la iglesia. Cierra tus ojos. Yo quisiera seguir hablando sobre este tema porque es tan interesante, es tan hermoso entender lo que Dios nos está comunicando. Cierra tus ojos. Dios es nuestro Padre, lleno de hermosura y de santidad, lleno de amor y de misericordia. Amigo, amiga que estás escuchando esta palabra y estás aquí por primera vez en este día, estás aquí en la casa del Señor en esta mañana, este mediodía. Yo te animo para que, si todavía no has reconocido a Jesús como la única fuente de salvación y de vida eterna, hazlo en esta mañana, hazlo en este mediodía. ¿Qué tienes que hacer? No me tienes que decir nada, yo no te voy a preguntar nada, solo quiero clamar a Dios por salvación de tu alma. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios lo ha perdido todo, incluyendo la vida eterna. Allí donde estás, no importa cómo te llames, cuántos años tenga, lo importante es que tú abras tu corazón. Si de todo corazón deseas reconocer a Jesús, levanta tu mano. Dame la oportunidad de orar por ti. Si estás aquí por primera vez, nunca has confesado, nunca has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, yo no te voy a preguntar nada absolutamente, solo quiero clamar a Dios, orar a Dios para que Dios manifieste su gloria sobre ti. ¿Te atreverías a levantar tu mano donde estás? Aleluya, si lo hay, levanta su mano bien alta. El llamado está abierto ante el altar de Dios. Siempre es necesario hacer el llamado, porque siempre hay una vida o otras vidas, un hombre, una mujer, un joven, un anciano, un adulto. Siempre hay personas que tienen el deseo de pasar al frente y aceptar a Jesús. Aleluya, aleluya. Dios bendiga al caballero que pasa. Si hay alguna otra persona más, no tenga temor, venga aquí adelante. Dame la oportunidad de orar por ti y de clamar al Señor por ti. Aleluya. Orlando, mientras ministras un momento, por hermano, vamos luego a orar juntos, pero para que ministres un momento. Aleluya. ¿Cuántos adoran y glorifican al Señor? Podemos adorar al Señor, podemos alabarle un momento. Y mientras adoramos al Señor en esta mañana, o en este mediodía ya, en que estamos a punto de terminar y acabar en el culto de este día, vamos a orar por aquellos que están enfermos con gripes, con catarros, o aquellos que necesitan un milagro del Señor en sus cuerpos, que el Señor pueda ministrar y sanar. Yo quiero que toda persona que el Señor le está hablando en esta mañana, que el Señor le está hablando de una forma consecuente, y el Señor le está hablando acerca de entender lo que es la familia, el hogar, el diseño de Dios. Aleluya, no tenga temor. Todo el que necesita la intervención de Dios en su vida, en cualquier área, aún en la parte física como en la parte espiritual, aún en la parte de recibir un milagro, una sanidad o una liberación, el Señor, que es grande en misericordia, Él nos promete que Él tiene poder para sanarnos de todas nuestras dolencias y de todas nuestras enfermedades. Aleluya, gloria a Dios, adoramos al Señor.
Mientras adoramos al Señor un momento, toda persona que necesita, si hay matrimonios que quieren pasar aquí al altar de Dios y decir: Señor, perdona nuestra negligencia, nuestra conducta equivocada, nuestros errores. Señor, perdónanos por no haber realmente velado y cuidado la salud de nuestros hijos o la salud de nuestras propias vidas. Y Señor te está hablando. Dile: Señor, perdóname. Porque mientras no entienda el diseño de Dios para la familia, nunca voy a comprender en la forma correcta cómo debo de proceder y cómo debo de actuar. Él te llama y Él te dice que Él va a tomar control, pero cuando tú le permitas por completo que Él lo haga. Tú tienes una voluntad y tu voluntad tiene que rendirse a Él. Tú tienes pensamientos que tienen que estar alineados no con la voluntad de tu carne, ni la voluntad de la obra del Espíritu del Dios de este siglo, que ceguece el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo, sino que tu pensamiento o tus pensamientos tienen que estar alineados correctamente con el diseño de Dios. Todos orando y adorando al Señor. Oh, sí, Señor.